aquí. Muy bien. Y habíamos visto cómo este movimiento de la Ilustración había dado pie a que surgiera este movimiento de la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa y la independencia de Hispanoamérica. Entonces, estos tres grandes momentos hasta la fecha tienen mucho eco y siguen todavía teniendo mucha repercusión estos tres movimientos. Es decir, Estados Unidos es lo que es hoy, la superpotencia, pues gracias a que fue el primer país que logró poner en marcha las ideas de la Ilustración. Francia también es un país hoy poderoso y es una referencia gracias a esto. Y gracias a Francia tenemos constituciones y tenemos presidentes, en fin, o sea, toda la herencia. Y gracias a estas revoluciones, México, por ejemplo, se logró volver un país independiente. Entonces, habíamos visto un poco también las características, por ejemplo, el uso de la razón, ¿no? La libertad, la historia como progreso, es decir, lineal, ¿no? El rechazo hacia los reyes y hacia la iglesia, el uso de la razón, esta cuestión de criticar todo, y cómo surgieron corrientes un poco moderadas que eran los déspotas ilustrados, ¿no? Y entonces, obviamente, esto era lo que se tenía que tumbar. Y vimos también cómo, en este caso, la ilustración tuvo a sus grandes lumbreras, y les decía que pusieran mucha atención en el examen con estos, con Rousseau, Voltaire y Montesquieu, que son así los icónicos, son los que realmente van a tener las ideas principales, ¿no? Rousseau en el aspecto de decir que todos los hombres son libres e iguales, y ponen en este caso a los campesinos, a la gente pobre, la ponen igual que el rey, es decir, no hay diferencia. Voltaire en este caso hablando de que la gente debe de discutir, debe de dejar de pensar en la iglesia como solución de todo, y Montesquieu con la cuestión de la división del poder, es decir, que el rey no acumule todo el poder, sino que en este caso también el poder sea compartido con jueces y en este caso con legisladores. Y Adam Smith fue el precursor, en este caso, de la libertad de mercado, es decir, el libre cambio que tenemos ahora, ¿no? Esto de poder ir al Oxxo y poder comprar las cosas, y si, no, si en el Oxxo está muy caro, pues me voy, en este caso, a la tiendita, se lo debemos a él, ¿no? Esa es la libertad de mercado. Entonces, vimos esto, que el primer gran movimiento de independencia se dio en Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos obviamente es el país que decíamos, por ejemplo, aquí Benjamin Franklin, que nos cierra el ojo, ¿no? Decíamos que Benjamin Franklin y Washington y Jefferson y todos los que hicieron la revolución de independencia de Estados Unidos, todos ellos eran ilustrados, ¿no? ¿Y cómo eran ilustrados? Bueno, todos ellos viajaron en un momento a Francia, conocieron a los ilustrados, se llenaron de sus ideas, y cuando el rey, en este caso, que les quiso subir los impuestos, ellos lo van a rechazar. Entonces, obviamente, los colonos, Estados Unidos, va a tener las 13 colonias aquí en lo que es Nueva York y toda esta zona desde arriba, desde pues, Boston. Entonces, estas 13 colonias se habían salido ahí exiliados de Inglaterra y habían llegado ahí en 1600. Entonces, obviamente, esos 150 años que estuvieron ahí lograron tener una gran fuerza laboral. Entonces, cuando se dan cuenta que el rey de Inglaterra les quiere cobrar impuestos y le quiere hacer cosas, ellos se rebelan y entonces dicen, no, ya nosotros no queremos que el rey tenga el monopolio y ahora nosotros lo queremos tener, y tienen las ideas ilustradas como referencia. Entonces, la Revolución de Independencia de Estados Unidos, pues sí, sabemos cuando comienza, el 4 de julio, creo que esa es la fecha más famosa que hay, ¿no? El 4 de julio de 1776, ¿no? Entonces, en este momento, cuando viene esto, este es también Benjamin Franklin, que aparte de político era científico. Entonces, ellos lo que hacen es pelear con el rey, ¿no? Y hacen un motín, es decir, el té que se iba a Inglaterra lo tiran para encarecer el costo.
Entonces, obviamente, el rey pues se enoja y manda fuerza y manda soldados a las colonias a atacarlos, ¿no? Entonces, obviamente, los Estados Unidos, por eso se llaman Estados Unidos, porque se unen las 13 colonias, ¿no? Como tal, no tiene un nombre Estados Unidos, ¿no? Si se fijan, es Estados Unidos de Norteamérica, pero no tiene un nombre como México, ¿no? México es Estados Unidos mexicano, sí, pero pues se le conoce como México. ¿Y alguien sabe qué significa la palabra México? ¿Alguien o lo conoce, lo ubica? Es muy fácil. ¿No? ¿Nadie sabe qué significa México? Es el ombligo de la Ah, luna. el ombligo de la luna. Sí, pero Exactamente. Sí, sí se lo sabía. Entonces, sí, el ombligo de la luna, pues prácticamente es el significado de México, ¿no? Si se fijan, Estados Unidos no tiene un nombre, ¿no? No lo tiene, tiene una denominación. Entonces, la guerra de independencia de Estados Unidos, ajá, va a durar, aquí se me fue, se va a durar del 76 al 83, es decir, dura casi 7 años. Y entonces al final de esa guerra, pues Estados Unidos ya nace como país e Inglaterra, ¿no? Comienza un periodo de decadencia con respecto a lo que venía de Estados Unidos. Entonces, obviamente Estados Unidos, ¿qué nos va a dejar en este caso? Ese es George Washington, ahí sacándonos la lengua. Obviamente, ¿qué es lo que nos va a dejar de Estados Unidos? Nos va a dejar varias cosas. Primero, el uso de una constitución, es decir, las leyes que decía Montesquieu, ¿no? En el espíritu de las leyes vertidas, escritas y firmadas, en este caso, por los gobernantes. Es decir, no puede haber un gobernante que no, en este caso, jure la Constitución. La Constitución es la ley máxima, ¿no? Nada está por arriba de la Constitución. Entonces, obviamente, esto nos deja la independencia de Estados Unidos, también nos deja la cuestión de votar, ¿no? El sufragio, ¿no? Que votemos todos. Entonces, por ejemplo, ahora el 10 de abril se va a ir a votar si quieren que siga el Obrador o no. Por ejemplo, ese es un sufragio, ¿no? Se eligen los diputados, los presidentes y todo a través del sufragio. O sea, eso se toma. Antes no existía, existió con los griegos, ¿no? La democracia griega, pero no era muy lejana a la que tenemos ahora, porque en los griegos votaban solamente algunos y eran otro tipo de votaciones, no como la de ahora. Y se divide el poder, es decir, en este caso los monarcas van a ver amenazado su poder absoluto y van a decir es que ya no, sino debe de haber tres poderes, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Y ambos se cuidan, ¿no? O sea, el poder legislativo hace las leyes, el poder ejecutivo las ejecuta, ¿no? Por eso se llama ejecutivo, es el presidente. Y el Poder Judicial lo vigila todo. Entonces, entre los tres siempre están equilibrados. Y también nace lo que no existía, va a existir mucho después, en Europa, que se llama las repúblicas federales. Es decir, una república federal es como México, aquí está México, y México tiene aquí, antes se llamaba Distrito Federal, ahora es la Ciudad de México, es el centro del poder, ¿no? Pero cada estado, por ejemplo, aquí el Estado de México, Chihuahua, Yucatán, Campeche, cada estado a su vez tiene su propia constitución, cada estado tiene su propio congreso, o sea, sus diputados, cada estado tiene, en este caso, sus presidentes municipales y todo. Es decir, la federación es cuando están todos juntos y en este caso todos pactan trabajar en concordancia con el poder federal, ¿no? Entonces sabemos que está primero el poder federal, después el poder estatal y después el poder municipal. Entonces eso, ¿no? Es la base de lo que también nos deja la independencia de los Estados Unidos. Por eso hoy tenemos presidentes municipales, gobernadores y presidentes, ¿no? Diputados locales, diputados federales, Senado, Cabildo, en fin, todo ello. Y entonces finalmente Estados Unidos nos va a dejar como consecuencia su independencia, por ejemplo, que pues sí haya una constitución que va a ser la primera revolución y este va a ser el modelo a seguir, ¿no? Todos van a seguir ese modelo y va a ser, se llama descolonización porque es la primera colonia, ¿no? Que se separa de la matriz, en este caso, o de la madre patria.
Por ejemplo, la madre patria era Inglaterra, Londres, ¿no? La matriz, y estos se separan de ellos. Así como México se va a separar de Madrid, ¿no? Que era la matriz, México se va a separar de ellos, entonces esto es un proceso de descolonización. Y ahí este avión es de chiste, ¿no? No es que hubiera aviones en esa época. Y entonces, obviamente, Estados Unidos va a surgir con algo que se llama, en este caso, esto de nacer con esta lidería del mundo, se va a llamar el destino, ojo muy importante, destino manifiesto. Y el destino manifiesto es la idea de que Estados Unidos es, en este caso, el guardián del mundo. Por eso hasta la fecha siempre vemos a Estados Unidos metido en todos los problemas que hay, como este de Rusia contra Ucrania, en fin, ¿no? Entonces es el guardián de la democracia y la libertad. Entonces se autoproclaman esto, ¿no? Dicen, nosotros somos esto y entonces nosotros cuidamos las democracias y las libertades de todos. Por eso deben de ser un pueblo destinado a gobernar. Y ya ven que los Estados Unidos para todo mencionan a Dios y por ejemplo, siempre en todas las películas de desastres, no sé si ustedes lo vean, por ejemplo, siempre los Estados Unidos son los que ganan, ¿no? ¿Cuál es su película de desastres favorita? La mía es, por ejemplo, el Día de la Independencia, esa donde que llegan los extraterrestres y todo. Pero, ¿cuál es la favorita de ustedes? ¿O cuáles han visto? ¿No han visto ninguna? ¿Tú, Rubén? ¿Alguna que hayas visto donde los Estados Unidos ganan? Ah, profe, no la escuché muy bien, como que se trabó. Ah, se trabó, ¿verdad? Sí, aquí me sale el anuncio. ¿Qué, cuál es su película favorita donde los Estados Unidos salvan al mundo? Ah, puede ser la de... Creo que... Bueno, no es que no salvan al mundo. Bueno, es que hay muchas donde salvan al mundo. Ajá. Entonces, bueno, yo que he visto películas como militares y así, por ejemplo, a Ujú. mí me gusta mucho una que se llama Hasta el último hombre. No sé si lo ubica. Ah, Y ok. bueno, se supone que pues Sí, ahí pues es como la parte buena de Estados Unidos. Y bueno, y aparte lo hacen más buena porque el soldado que sale no mata y salva un montón de Estados Unidos. Y sí, hasta japoneses creo que son. Y ya. claro, claro, es el que hace esta cuestión de que yo no voy a usar armas, ¿no? Sí, ajá, sí, sí. Y no usa ningún arma y salva un montón. Claro, Sí, es sí, sí. muy buena película esa, claro que sí. Película súper extraña, ¿no? Porque no estás acostumbrado. Sí, aparte basada en hechos reales. Imagínate. Sí. Estamos acostumbrados como ver a los gringos como siempre los que salvan ahí la guerra y matan nazis y matan extraterrestres y virus y todo, ¿no? Entonces, sí, obviamente viene de ahí, ¿no? De ese destino manifiesto, ¿no? Bueno, entonces después, unos años después, si se traba la comunicación o se escucha mal, me avisa, ¿no? Yo, aquí me sale un anuncio de repente que la comunicación está inestable, pero si no sale y no escucha, me avisa, ¿no? Entonces, la Revolución Francesa va a ser, digamos, el segundo gran movimiento de la Ilustración. Entonces, el primero es la independencia de Estados Unidos, ¿no? Y la Revolución Francesa va a empezar el 14 de julio, ojo, de 1789, es decir, es después, ¿no? Casi después de que Estados Unidos es independiente, 6 años después, va los franceses. Entonces los franceses obviamente van a imitar este modelo por algo muy curioso, porque realmente les va mal, es consecuencia, su revolución es consecuencia de la de Estados Unidos, ¿no? ¿Y cómo fue que es consecuencia? Por lo siguiente, porque, a ver, aquí déjenme ponerle, permíteme aquí que salió de este, ok. Un poco la consecuencia de esto, ¿no? Ahí se quedó con el ojo este. Por lo siguiente, porque el rey en este caso de Inglaterra, ajá, bueno, empieza la revuelta con los Estados Unidos. Pero el rey francés, ajá, que estaba en pleito con el inglés, decide apoyar a los colonos, ¿no? Decide apoyar a los colonos, dice, yo te ayudo, entonces yo voy para allá. Entonces les da muchísimo dinero, muchos recursos, hasta soldados. Entonces ya cuando los Estados Unidos se independizan,
le quitan incluso a Francia un estado que incluso lleva el nombre de un rey, que es Luisiana, ¿no? Donde está New Orleans. Luisiana es en honor a Luis XIV, ¿no? Entonces, obviamente le quitan esa tierra y obviamente el rey francés pues se queda en la bancarrota, que era Luis XVI. Entonces, obviamente fracasa todo y bueno, el rey, los dos reyes, en este caso de Europa, pierden. Pierde el inglés porque pierde las colonias y pierde el francés porque no le pagan el apoyo que él quería, ¿no? Que él había dado. Entonces, en este caso, las causas de la Revolución Francesa van a ser, por un lado, el déficit, o sea, no hay dinero y deben mucho, hay una crisis económica y por lo tanto hay escasez y los precios suben, ¿no? Entonces, obviamente, el rey va a querer, en este caso, subir los impuestos. Entonces, aquí, a ver, el rey va a querer subir los impuestos. En este caso, al querer subir los impuestos, ¿qué es lo que va a hacer? Pues obviamente la burguesía pues no va a querer, ¿no? La burguesía va a decir, oye, pues no, pues, ¿cómo me sube los impuestos si yo soy comerciante, ¿no? Yo no merezco que me trates así. Entonces, obviamente la burguesía se opone a ello, ¿no? Luego, la burguesía pues tiene mucho deseo de ver una oportunidad de esta inestabilidad del rey, ¿no? Para poderlo eliminar y tomar el poder, ¿no? Ahora sí, o sea, tomar el poder. Pero ellos, los burgueses, ¿no? Decíamos, los burgueses son los ricos, ¿no? Son los comerciantes. Entonces, obviamente, los burgueses ricos y comerciantes, pues no se van a ir a pelear, no se van a ir ahí a enfrentar a los soldados del rey o al rey, no, van a utilizar en este caso la fuerza de mano de obra o por ejemplo de carne de cañón que van a ser los pobres y los campesinos, ¿no? Entonces a los pobres y los campesinos les venden el rollo de tú eres igual que el rey, ¿no? Entonces tú pelea por mí, al fin eres igual que el rey es igual, entonces quítale sus privilegios o lucha por tus derechos, ¿no? Es un poco lo que hacen los políticos, así de cuando piden el voto, que van, nos prometen un montón de cosas, votamos por ellos y luego se desaparecen. Lo mismo pasa aquí, ¿no? O sea, los burgueses convencen a los pobres y a los campesinos que luchen por ellos, o sea, que sean estos que están peleando aquí, como en la ilustración, ¿no? Sean ellos. Finalmente, los pobres y los campesinos aceptan. ¿Por qué? Pues porque no tienen nada que perder, ¿no? O sea, finalmente no tienen nada, dicen, ok, pues ya, si nos morimos y ya no pasa nada. Entonces, estas clases populares son tomadas como cuerpos de choque. Y finalmente toman a la independencia de Estados Unidos como modelo, ¿no? Y tienen a la ilustración como su principal marco ideológico. Entonces, obviamente, aquí tomamos, esta imagen ahorita la vamos a retomar, a ver, esta es la Bastilla, ahorita la vamos a ver. Ahora, la Revolución Francesa va a tener varios momentos. Y entonces los momentos que tiene son muy definitorios en ese caso de cómo se hacen las guerras, porque obviamente las guerras pues las tienes que hacer en el momento, o sea, decidirte a hacerlas, ¿no? Porque diplomáticamente puedes tardarte más en tener los elementos, lograr los objetivos. Entonces, el primer momento es este, ¿no? La Asamblea Nacional. ¿Por qué se llama Asamblea Nacional? Pues se llama así porque los tres estados, ajá, es decir, lo que era la monarquía, lo que era la iglesia y lo que era la burguesía, deciden reunirse para poder encontrar una solución a la crisis económica. Uh-huh. Entonces deciden reunirse en una serie de conferencias que hacen, pero la monarquía y la iglesia están empeñadas en subir los impuestos y no soltar el poder, es decir, seguir con la fe, ¿no? Manteniendo al pueblo. Obviamente la burguesía rompe, ¿no? Rompe con ellos y al momento que rompe es cuando inicia la revolución. La misma burguesía se nombra, ¿no? La Asamblea Nacional, es decir, la que va a tener todo el poder. Entonces, por ejemplo, ustedes han escuchado, por ejemplo, esto de partidos de izquierda y partidos de derecha, ¿no?
¿Quién sabe cuál es la diferencia entre los partidos de izquierda y los partidos de derecha? Yo sé un poco. Ah, Bueno, bien. según yo, los de derecha son un poco más conservadores y los de izquierda son un poco, bueno, aparte más demócratas, pero como más libres. No, no sé cómo decirlo, pero el chiste es de que Ajá. los de derecha son más conservadores. Y Muy ya. bien, derecha, muy bien, excelente. Los de derecha son conservadores porque no cuidan el viejo régimen, ¿no? Es decir, Ah, y creo estas que los de derecha son, no, perdón, los de izquierda son liberales, son creo. liberales, totalmente, Sí. son liberales, ajá, y obviamente utilizan la cuestión de la razón, en fin. Sí, muy bien, excelente respuesta. Ahora, ¿por qué se les llama de derecha y de izquierda? Porque en estas asambleas, ¿no? Ya cuando se constituye la Asamblea Nacional, era un foro, y entonces entre los mismos revolucionarios había divisiones. Entonces, por ejemplo, estaba los que se sentaban a la derecha, ajá, del recinto, eran los que se llamaban girondinos, es decir, eran más conservadores, querían que todo fuera tranqui, fuera tranquila la cosa y la revolución no matara a nadie y hacerlo diplomáticamente y todo ello. Y los de izquierda eran, en este caso, más radicales, eran así de, no, muerte al rey y todo hay que hacerlo ya en friega, ¿no? Entonces, es porque estaban así sentados, o sea, y se les quedó así, ustedes los de derecha quieren ser reformistas y ustedes los de izquierda quieren ser radicales. Con el paso del tiempo esto se quedó y ahora por eso le decimos a los partidos conservadores de derecha, a los partidos de socialistas o de izquierda, o socialistas o radicales, les decimos de izquierda, de aquí viene, ¿no? De esta asamblea. Y obviamente esto se da en todos los movimientos, por ejemplo, siempre hay divisiones. O sea, está por ejemplo, el partido en el gobierno ahorita, Morena, pues está dividido. Hay unos que quieren que se hagan las cosas más rápido, otras más lentas. Hay unos que apoyan, otros no. En el PAN, por ejemplo, Partido de Acción Nacional también, hay unos que están a favor de un grupo, otros de otro. En fin, es natural, ¿no? Entonces, cuando se da esta asamblea es cuando se da este asunto de finalmente la revolución. Y entonces la revolución comienza, les digo, este día, el 14 de julio, ¿no? De 1789, y comienza con la famosa toma, ¿no? Toma de la Bastilla, ¿no? Entonces la Bastilla era una prisión, ¿no? Era una cárcel que estaba, bueno, que estaba en Francia, sí, porque ya no está en París, ¿no? Y la derrumban. Ahora hay en su lugar hay un monumento así tipo el Ángel de Independencia aquí con un angelito. Pero entonces la derriban y sacan a los presos, que en realidad tampoco había muchos presos, solamente había 7. Y entonces lo sacan, pero es el simbolismo, ¿no? Es el simbolismo súper importante que hay con respecto a esto. Entonces, por ejemplo, hay en el metro de aquí, de París, abajo del metro, hay una exhibición súper interesante de cómo los revolucionarios franceses fueron y tumbaron monumentos, pintaron y todo ese asunto. Eso era muy en referencia a las protestas que ha habido en el mundo últimamente, ¿no? Donde van y pintan monumentos y todo, porque es una cuestión natural, es una expresión natural de la protesta social, ¿no? O sea, culpar a alguien porque grafitea o no, bueno, vas y lo pintas y ya después, pero es una expresión natural que viene desde aquí, ¿no? O sea, no es algo nuevo. Entonces, el rey digamos, obligado, ¿no? El rey aquí se ve obligado a firmar la constitución, ¿no? Aquí está el rey. Entonces, el rey firma la constitución para salvarse el pescuezo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque ya lo tienen atrapado. Sin embargo, ¿qué es lo que pasaba? Vean, aquí está Francia, ¿no? Pero Francia está rodeada de otros países. Está España, está acá España, Portugal, Austria, Inglaterra, Rusia, Italia, los germanos, ¿no? Todos estos, los checos. Entonces, todas estas eran monarquías. Y entonces, estas monarquías se dan cuenta que si Francia cae, o sea, si cae el rey, en este caso francés, estos también pueden caer. Es decir, que la revolución se expanda en toda Europa. Entonces, obviamente, todos estos gobiernos, todos estos reyes van a hacer una ofensiva contra Francia, pero también rescatan al rey, es decir, el rey firma la constitución, pero un traidor. Entonces la firma, pero escapa.
¿no? Entonces lo atrapan en la frontera, cuando iba a cruzarse a Alemania, lo atrapan, bueno, lo que era Alemania, lo atrapan y se lo llevan de nuevo preso. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues le cortan la cabeza con la guillotina, ¿no? Le cortan la cabeza. La guillotina ya existía. La guillotina era un invento de un doctor que, guillotín, no, que lo usaba para amputar brazos y piernas de los soldados o de heridos, ¿no? Para eso lo usaba. Entonces, una guillotina es la navaja acá y acá tiene una pesa, ¿no? Como de 50 kilos que cae y pum, corta la cabeza rápido. Sin embargo, Luis XVI era un rey tan gordo, ¿no? O sea, era tan gordito que cuando le cae esto, no le corta la cabeza. A ver, aquí me sale que está inestable Entonces, no le corta la cabeza a la primera, ¿no? Le tienen que aventar 5 veces la guillotina para que le corte la cabeza. Imagínense el sufrimiento, ¿no? Entonces, obviamente también a la reina, que era en este caso María Antonieta. Entonces, María Antonieta saca una frase muy famosa, que es esa de, a ver, ustedes me dicen qué les significa, que dice, si no tienen pan, tenles pasteles, ¿no? Entonces, ¿qué les significa esa frase a ustedes? Si no tienen pan, denles pasteles. Suena hasta un poco como rara. ¿Qué significaría? Si no hay pan, denles pasteles. ¿Se imaginan, por ejemplo, dándoles pasteles así como de estos franceses, así llenos de chantilly, que Chantilly es una ciudad francesa también, dándoles pasteles así con una fresa y todo? ¿Sí piensan en esos pasteles o piensan en otros pasteles? ¿Qué dices, Leonardo? La verdad no sé. Está padre, porque fíjense, es que esa frase es muy mal entendida, porque en realidad lo que le estaba diciendo María Antonieta es decir, pues no había pan porque el pan se hace con trigo, ¿no? Entonces no había trigo por la guerra, pero lo que sí había es que había muchas vacas. Y entonces estos pasteles eran pasteles de carne, ¿no? Es exactamente lo que nosotros comemos, lo que nosotros llamamos tortitas, ¿ah? Tortitas de carne. No sé si alguna vez sus mamás les han hecho así las tortitas de carne, que son muy ricas así en Chile y todo ese asunto, capeadas, y son exactamente estas, ¿no? Entonces, más bien lo que decía era esto, ¿no? Si no hay trigo, pues entonces denles la carne que está ahí. Entonces también a ella le cortan la cabeza a María Antonieta y finalmente mueren. Y una vez que mueren, obviamente se va a nombrar un gobierno provisional en este caso, que va a ser en este caso la época del terror. Entonces ya tenemos la revolución y la constitución cuando el rey firma, ¿no? Y el terror es esto que estamos viendo, esta imagen que vemos aquí, ¿no? En la imagen, es cuando a todos los ciudadanos que estaban en contra, este Robespierre, este chaparrito que vemos ahí, todo lleno de sangre, ¿no? Ahorita lo vemos, a este, vamos a detenerla ahí, ese era Robespierre. Entonces, obviamente lo que hace Robespierre, a ver, aquí está la guillotina, es atacar a todos los enemigos del pueblo, es decir, la gente que no estuviera a favor de la revolución, pues obviamente iba a sufrir las consecuencias, o eran fusiladas o eran llevadas a la guillotina. Entonces, para que se den una idea cuánta gente murió, ¿no? Aproximadamente en la guillotina murieron unas 40,000 personas, ajá, 40,000 personas les cortaron la cabeza en tan solo 3 años, para que hagan la lista ahí de cuántas cabezas caían al día, ¿no? Entonces, pues era una matazón tremenda, ¿no? Y solamente era porque no estabas a favor de la revolución o que dijeras algo en contra de la revolución, pues te cortaban la cabeza. Entonces, obviamente, esto también va a endurecerse mucho porque también están los otros países atacando Francia, ¿no? Y deben de tener dos frentes, el frente interno y el frente externo. En esa época del terror, París, por ejemplo, quedó sometida, tuvo un tiempo donde estuvo rodeada de un ejército austriaco. Entonces, los franceses que no tenían nada que comer aquí en París, ahora vemos la comida parisina y todo de lujo y todo muy acá. Bueno, en realidad también los parisinos en esa época, cuando estuvieron asediados, comían hasta ratas, ¿no?
O sea, las vendían en el mercado, ponían a las ratas en el mercado para venderlas y comerlas, ¿no? Era lo único que tenían. O agua sucia, o sea, una mortandad fenomenal. Finalmente, a los 3 años de esta época, estos ejércitos se retiran, pero Robespierre también es llevado a la guillotina. ¿Por qué? Pues porque también, obviamente, va a decepcionarse y siempre, ya saben que siempre hay intrigas, entonces le inventan una intriga y termina siendo también ejecutado. Entonces, después va a entrar un gobierno más moderado, donde un general que estaba en Italia, ¿no? Que ni siquiera era francés, era más bien, era nacido en Italia, es Napoleón, comienza a tener éxitos y lo empiezan a ver como como es tan popular, comienzan a verlo como una persona que pueda gobernar. Entonces Napoleón finalmente va a llegar al poder, él tiene 2 etapas, va a llegar en 1700, en este caso, 1799, va a tomar el poder y en 1805 se va a declarar emperador, ajá, y en 1815 va a morir, ¿no? Es decir, ya, bueno, lo van a destituir. Entonces, son sus épocas que tienen. Entonces, obviamente es lo que le llamamos el imperio. Y en este momento, esos 10 años de Napoleón de emperador, esos 10 años es donde la Revolución Francesa se expande a toda Europa, ¿no? Va a tener ahí su gran momento, ¿no? Entonces, a ver, déjame borrarle aquí. Ajá. Es donde tiene su gran momento. Entonces, obviamente, ya para terminar, la Revolución Francesa y ver con Napoleón, es qué es lo que pasó finalmente. Bueno, aquí vemos, aquí en la ilustración, a ver, ahorita dejamos donde están las guillotinas, ahí, ahí se fue, ahí, a ver, ahorita que regrese, es para pararle, ahí, ¿no? Ahí estaban todos los que les cortaban las cabezas. Entonces, sí era brutal, ¿no? Todos los que cortaban. Entonces, como consecuencias de esto, finalmente vamos a tener que Francia, pues va a lograr que desaparezca el viejo régimen, es decir, que desaparezca la idea que de las monarquías y la religión sean los que gobiernen. Es decir, desaparece esta idea, ¿no? Sí van a regresar y va a haber un momento que se va a llamar la restauración, donde van a regresar los reyes, pero ya no tienen el mismo poder de antes y los van a desaparecer muy rápido, es decir, llegan y desaparecen muy rápido, ¿no? Luego comienza en Europa surge esta idea de las monarquías constitucionales. ¿Qué significa esto? Esto lo tenemos hasta ahorita, ¿no? Les decía la otra vez que, por ejemplo, está la reina de Inglaterra, ajá, o el rey de España, pero ellos no gobiernan. La reina de Inglaterra no gobierna, gobierna el primer ministro, ¿no? Es el que gobierna. El rey de España tampoco gobierna, el que gobierna es el presidente de España y el Congreso. Entonces, ellos son los que tienen el poder real y estos son solamente ornamentales, es decir, son como símbolos, sirven para unificar a la gente, ¿no? Entonces, los países comienzan a crecer, esto va a dar pie de que después como Italia o Alemania se unifiquen, o sea, que surjan ya como países. La costumbre de tener constituciones, ahora no hay ningún país que no tenga una constitución, todos lo tienen, ¿no? Pero la gran consecuencia de esta guerra es que la burguesía, ¿no? Toma el poder político, es decir, ya tiene el poder político y ya tiene el poder económico, ¿no? Y con los años, en el siglo XX, va a tener hasta el poder social, casi el poder hasta espiritual sobre la gente, ¿no? De dominar. Entonces, obviamente, como veíamos, estas ideas van a permear para que surjan las independencias en Iberoamérica y para que todo el siglo XIX esté rodeado de estas dos ideas, nacionalismo y liberalismo, que no es otra cosa que conservadores contra liberales. Muy bien, perfecto. ¿Hasta aquí alguna duda con la Revolución Francesa? No, No. se ve como muy sangriento todo, ¿no? Si se fijan aquí. A ver, déjenme borrar aquí todo esto. Y, a ver, por aquí. Ajá, muy bien. Ahora, deseamos un poco de Napoleón para entender un poco lo que va a venir después, ¿no? Si se fijan aquí, Napoleón
siempre Napoleón ha tenido el asunto de que lo pintan como, o lo retratan como muy chiquito, ¿no? El personaje de Cher, de Lord Farquhar, está basado en él, ¿no? De que era pequeñito, estaba chiquito, pero que tenía un gran deseo del poder, ¿no? En realidad, Napoleón no era tan pequeño. Napoleón medía unos 68, ¿no? Era más alto incluso que muchos franceses, tomando en cuenta que era el promedio de estatura. Ahora el promedio de estatura entre los franceses es unos 75, o sea, tampoco son tan altos, ¿no? Y en este caso, ellos van a empezar a hacer la idea de que Napoleón era pequeño hasta después de que muere, ¿no? Pues obviamente, ¿por qué? Pues porque quieren que su imagen quede manchada, ¿no? Quede manchada, lo vean como un dictador, un megalómano, en fin, que sí lo era, ¿no? Pero hacerlo así con pequeñecer, no sé, ha sido muy extraño. Les digo que ahora sabemos pues, que no era tan pequeñito, ¿no? Incluso más alto que algunos. Entonces, obviamente a Napoleón se le empieza cuando llega al poder en 1770, 1900, perdón, 1799, cuando llega al poder, obviamente él va a llevar todo lo que hizo la Revolución Francesa, es decir, todo los mejoras que había llevado la Revolución Francesa como educación, reparto agrario, quitar a las iglesias como parte del poder, dividir el poder en varios, tener elecciones, hacer que la gente tuviera mayor participación política, que tengan un sistema de salud para todos, en fin, o sea, Napoleón logra llevar todos los beneficios de la Revolución Francesa. Entonces, por ejemplo, vean aquí en el mapa, Francia, todo esto de rosa, pues es lo que se expande en Napoleón, ¿no? Se expande hasta Italia y llega hasta acá, hasta el Báltico, ¿no? Llega hasta acá Italia. Entonces, y acá Cerdeña. Entonces llega hasta acá. Luego, los reinos, en este caso que vemos aquí en naranja, estos son reinos donde él, si bien él no gobierna, ¿no? Pone a familiares o pone amigos a gobernar, es decir, pone en este caso a condicionales. Y luego en los que vemos aquí un poquito más amarillo, más tranquilos, aquí estos pone a condicionales que no son sus familiares ni sus amigos, pero son gobiernos aliados. ¿Quiénes son los que se oponen a él? Se oponen, en este caso, Gran Bretaña y los rusos, ¿no? Entonces, obviamente, aquí dése cuenta de algo súper interesante. Aquí, mientras toda Europa está en guerra, ¿no? Todo esto está en guerra, todo esto está en conflicto, siempre están peleando, hay guerras aquí. Inglaterra, no, Inglaterra no es invadida, ¿por qué? Porque es una isla. Entonces, Napoleón nunca pudo invadir Inglaterra, nunca. ¿Por qué? Porque Inglaterra tiene muchos barcos, ¿no? Entonces está cubierta de barcos y portaaviones a la fecha. Entonces, bueno, en esa época de Napoleón no había portaaviones, ¿no? Porque había muchos barcos. Entonces, hasta los barcos más grandes que mandaba Napoleón los hundían los ingleses. Cuando Hitler quiso invadir, en este caso, Gran Bretaña, no pudo, pues porque le hundían sus barcos también, ¿no? Tampoco, eso fue una gran de las cosas que le fallaron a Hitler, que Hitler no tenía fuerza naval, tenía submarinos, pero se los hundía, ¿no? Entonces, obviamente, Inglaterra, mientras todos estos están en conflicto peleando, Inglaterra va a comenzar un proceso que se va a llamar la revolución industrial. ¿Por qué? Porque estos necesitan comer, ¿no? Necesitan armas, necesitan vestido, necesitan zapatos, necesitan productos, pero no los pueden producir porque están en guerra. Entonces, ¿quién los va a producir? Inglaterra, y los va a empezar a vender. Entonces, por eso Inglaterra da el salto y se separa de todos estos, ¿no? En el siglo XIX. Se va a volver muy poderosa, ¿no? Muy, 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 muy rica. Entonces, obviamente, también a Napoleón se le van a oponer todos los países, se le van a empezar a voltear todos los países que estuvieron a favor de él, se le empiezan a revertir en algo que se va a llamar el Tratado de Viena, y déjenme pasarnos para allá, y entonces Napoleón pues va a ir perdiendo el poder, ¿no? Va a irlo perdiendo. Entonces, espérenme, en esta, ¿no? Entonces, qué le va a pasar a Napoleón finalmente? Napoleón pues va a terminar siendo, hasta la fecha no sabemos, se especula que fue asesinado, es decir, pierde la guerra. ¿Por qué? Por una tontería.
El gran, el gran, digamos, vencedor de Napoleón es el invierno, ¿no? Y le pasó lo mismo a Hitler, ¿no? Cuando quiso conquistar Rusia. Es decir, el invierno no pudieron, mandaron fuerzas, pero llegó el invierno es tan rudo que finalmente los soldados terminaron rindiéndose, ¿no? O muriéndose, ¿no? Entonces, por eso los rusos también son un poco inconquistables y por eso ahorita la guerra que tienen, pues también tienen ahí en contra también el invierno ahí en Ucrania, y pues por eso tampoco han hecho grandes cosas. Pero finalmente Napoleón, ¿no? Muere, les digo, se piensa que envenenado, y vuelve esta nueva etapa que se llama la restauración. La restauración es esta época donde van a surgir otra vez reyes, ¿no? Pero van a tener mucho menos poder, ¿no? O sea, los reyes anteriores tenían mucho poder. Estos reyes que surgen aquí en la restauración tienen mínimo poder. Entonces, obviamente, el Congreso de Viena es esta asociación de países encabezadas por Inglaterra, ¿no? Y Austria, que pretenden, en este caso, restaurar todo lo que quitó Napoleón, lo pretenden ellos restaurar. Entonces, obviamente, esto ya no les va a surgir. Por ejemplo, pónganse en esta idea. Hagan de cuenta que ustedes viven con sus padres, ¿no? Por ejemplo, ahorita viven con sus padres. Pero un día deciden independizarse y ponen su propia casa, ¿no? Entonces ya en su casa ustedes son libres, hacen fiestas, invitan a sus amigos, hacen todo esto. Pero un día se les acaba la lana y entonces tienen que regresar otra vez a casa de sus padres. Y entonces aquí tienen que seguir las reglas de sus padres, ¿no? Obviamente, y entonces otra vez tienen que obedecer y hacer sus camas, y hacer, cuando aquí eran libres, ¿no? Querían, hacían la cama o no la hacían, ¿no? O cosas así. Acá no, acá tienen que estar, obviamente, bajo las reglas. Entonces, lo mismo sucede aquí. Los países que fueron libres, ¿no? O que tuvieron gobiernos más libres durante la época napoleónica, cuando regresan los reyes, ¿no? Obviamente ya no los quieren. Y entonces la gente lucha por quitar a esos reyes y regresar a lo que les había dejado Napoleón. Esto es súper, súper interesante. Entonces, por ejemplo, quieren los reyes ser absolutistas y restaurar el antiguo régimen, pues no, no los dejan, ¿no? Por ejemplo, Grecia y Bélgica se separan, logran su independencia, cada uno, y los franceses, el rey francés se da cuenta que pues, no puede solo y tiene que firmar otra vez la constitución, ¿no? Es decir, ya habían quitado eso y bueno, se dan cuenta que no, tiene que firmarla. Y en 1948 hay unas revueltas. No sé si ustedes han visto esta película que es muy famosa o leído el libro de Víctor Hugo que se llama, la película se llama Los Miserables, o el libro. ¿No la han visto? Está en Netflix o está en Amazon o en HBO, cualquiera de estas plataformas. Si pueden, échenle un ojo. Es un La musical. que ganó el Oscar, ¿no? Bueno, que Exacto. Anne Hathaway ganó el Oscar por la escena final. Exactamente, esa película, esa es. Esa es este momento, ¿no? Donde todo lo que está pasando en la película está en este momento de sublevación de los franceses contra el régimen que se le quiere imponer de nuevo, ¿no? Pero ya son franceses que han probado la libertad y les quieren imponer otra vez. Ahí es donde entra exactamente Los Miserables de Víctor Hugo, ¿no? Y como cereza del pastel a esta cuestión de no quererse poner, digamos, no aceptar la población ya del viejo régimen, pues van a ser las unificaciones de Italia y en este caso Alemania. ¿Y cómo eran? Por ejemplo, ustedes ahorita ven a Italia y Alemania, son unos super países, sí, bueno, pero antes estaban separados. Entonces, por ejemplo, Italia estaba separado en dos, ¿no? El sur y el norte. Entonces, el sur, ¿no? De aquí es la mafia, aquí la mafia es de este siglo, de estos años, de ahí nació, o sea, la mafia es muchísimo más antigua de lo que pensamos. Entonces, estaba gobernada por Giuseppe Garibaldi, ¿no? Era como el Garibaldi de la plaza hasta de los mariachis, es él, ¿no? Entonces, él era digamos, el que gobernaba.
Y toda esta parte, Parma, Modena, Venecia, Lombardía, la parte más bonita de Italia, que es la Toscana, ¿no? Saboya, Piamonte, ¿no? Estas partes, estas estaban gobernadas por un rey, ¿no? El rey Leopoldo. Y entonces, obviamente, estos reinos se dan cuenta que Francia, Austria y todo se los pueden comer. O sea, son pequeñas naciones, ¿no? Sí, los unifica el idioma y todo, pero son independientes. Entonces deciden unificarse, ¿no? Que ya no hay estados del norte y del sur y deciden hacer un solo país. Y los estados pontificios se vuelven tan chiquitos, o sea, le quitan tanto poder a la iglesia que solamente le dejan la ciudad del Vaticano, es decir, una pequeña parte chiquita de la ciudad de Roma, se la dejan, ¿no? En este caso, a la iglesia. O sea, le quitan todo esto. O sea, vean, le quitan todo esto y solamente le dejan, ¿no? Una pequeña cosa, ¿no? Hagan de cuenta que son como 20 cuadras en cuadro, ¿no? Así, 20 cuadras para derecho, izquierda, así. Es lo que le deja, es lo que queda de cebo. Y luego Alemania también se unifica, vean cómo estaba dividida, todos los que son colores eran, en este caso, ducados, ¿no? Y los ducados a su vez tenían que rendirle a los príncipes y los príncipes a su vez a un emperador. Entonces era una locura. Entonces se dan cuenta también que si no se unifican, se los va a comer también las guerras y lo que viene. Entonces deciden unificarse, todos estos que están aquí en azul, deciden y todo esto se vuelve, en este caso, el imperio austroprusiaco, ¿no? Que va a ser más adelante Alemania, es decir, surge Alemania como un país. Y el personaje fuerte va a ser Bismarck, ¿no? Otto von Bismarck, ¿no? El mariscal de hierro, que va a ser muy importante porque él va a impulsar el crecimiento de Alemania con base en una idea de, en este caso, orden y progreso, que después Porfirio Díaz se la va a robar, ¿no? También. Entonces, ya para ir terminando hoy, les decía que Inglaterra, mientras todo esto está pasando en Europa y está llena de guerras y conflictos, Europa e Inglaterra está en un proceso de empezar su revolución. Entonces, la revolución industrial es el cambio de un proceso manual a un proceso industrial. Es decir, aquí tenemos al señor, ¿no? Déjenme poner aquí otra vez la imagen. A ver, tenemos a este señor que sería como un digamos, está en su taller, ¿no? Está aquí y imagínense, hagan de cuenta que está aquí la imagen en dos, está en su taller, es un artesano y todo, y de repente le ponen una máquina, ¿no? Y entonces en la máquina ya vemos aquí otro tipo de personas. Entonces el artesano y el taller desaparecen, ¿no? Se acaban y va a nacer una nueva clase social que es el proletariado. Ajá, el proletariado o también llamado el obrero. Y entonces, obviamente, el cambio de lo manual pasa a ser manufacturero o industrial. Entonces, obviamente, esto va a hacer que se transforme la economía, ¿no? Que haya mayor tecnología, la economía sea diferente, ya no es una economía de autoconsumo, ya es más fuerte, también trae movimientos sociales, pues obviamente porque las diferencias sociales van a ser cada vez más evidentes, ¿no? La gente de los pueblos, por ejemplo, la gente de los pueblos emigra a las ciudades en masa y las poblaciones crecen, ¿no? Crecen mucho, por ejemplo, París, Londres y todo eso crecen mucho y la producción también aumenta, ¿no? Obviamente aumenta y también cambian, por ejemplo, también cambian las ciudades, entonces se vuelven las ciudades sucias, ¿no? Se vuelven las ciudades contaminadas, aquí vamos a poner un poco la animación esta, ¿no? Entonces las ciudades se vuelven un poco tristes, vean aquí, no, a ver, déjenme ponerle aquí la ciudad, esa, bueno, no la alcanzo a poner, la ciudad cambia, ¿no? Ahí.
Entonces, por ejemplo, vean, surgen las ciudades con chimeneas, humo, se empiezan a construir estos complejos, estas cosas, cuando antes la vida era así, ¿no? Había talleres aquí, aquí, y la gente estaba libre, y el río tenía agua clara. Entonces aquí con la fábrica el río se contamina, este humo empieza a ensuciar el aire y comienza a dañar la salud de la gente. En fin, o sea, todo se transforma. Y finalmente va a venir esta cuestión de que a la gente se le va a ver ya como empleada, ya no como antes con los artesanos, como eran como personas de la comunidad, ahora simplemente vamos a ser empleados. Y obviamente esto va a hacer que la revolución industrial, con esto vamos a acabar, va a tener, sigue, ¿no? La revolución industrial, el primer momento en el siglo XIX, va a ser esta, ¿no? Donde surgen los barcos a vapor, la locomotora, las máquinas de la pepitadora, en fin. Y en la segunda revolución industrial, que es el siglo XX, vamos a tener el uso de la energía, por ejemplo, nuclear, la energía con base en este caso a otros como las hidroeléctricas, en fin, vamos a utilizar el petróleo, ¿no? Entonces tenemos otra. Y en la tercera revolución industrial es cuando ya tenemos lo que, pues digamos, lo que le está tocando ahorita, ¿no? Por ejemplo, energías renovables con el viento, ¿no? Energía solar, el internet. Ustedes ya nacieron cuando había internet, ¿no? Digamos, a mi generación le tocó ver el nacimiento del internet. O sea, nos comunicábamos sin WhatsApp y todo, y éramos muy felices, ¿no? Pero bueno, llegó el internet y ya cambió el mundo, ¿no? Y ustedes nacieron con él. La nanotecnología, por ejemplo, que nos ayuda a entender, por ejemplo, las vacunas, ¿no? Ahorita, o todo lo que está pasando a nivel de las máquinas que cada vez son más pequeñas, entonces surgen con ello. Muy bien. Bueno, pues con esto terminamos hoy y nos vemos para el próximo jueves para seguir con química. ¿Alguna duda, algún comentario, algo más, algo que se haya quedado? No. ¿No? Todo bien, Perfecto. profe. Perfecto. Bien. Profe, Sí, ¿esto se puede encontrar en la parte de sí, presentaciones? Sí. sí, sí, sí. De hecho, denme un segundo. Exactamente eso quería. Qué bueno que me acordaste de esto, porque esto era exactamente lo que les quería mostrar, ¿no? Aquí donde está, déjenme terminar esto. Denme un segundo. Aquí, termino aquí en la pantalla. Okay. Aquí lo tengo. Aquí está. Ahora sí lo puedo compartir. Muy bien. Ahí está. Entonces, vean. Esto es el Open Test, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, ahí está la ilustración. Está todo lo que acabamos de ver, ¿no? Ahí lo encuentran todo, ¿no? Ahí está. Si quieren irle adelantando, pues no sería nada malo, ¿no? Ver mediados del siglo XX, ¿no? O ver el mundo entre los 60 y el mundo ya último, ¿no? Entonces está en la parte de presentaciones, aquí está también lo anterior, el centenario, entonces está también en anterior. También está lo de matemáticas, ¿no? Aquí está la parte de matemáticas, biología, todo, ahí están todos los contenidos. Y también échenle un ojo a los videos, ¿no? A los videos de las materias, de esto que hemos estado viendo. No estaría mal que le echaran un ojo a los videos, por ejemplo, ahorita de historia, ¿no? Este es historia. Y ahí van a encontrar también, ahí está, Revolución Burguesas, la historia, revoluciones burguesas, todo esto, ¿no? Lo que estamos viendo. Por lo menos estos 3 videos son videos cortos, ¿no? No duran más de 5 minutos. Porque Historia universal. Minutos, ¿no? Entonces, échenle un ojo y véanlo. Y nos vemos el próximo jueves para química. ¿Sabe? Sí, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Y nos vemos aquí el jueves. Adiós. Hasta luego, Ángel. Adiós, bye bye. Adiós, profe. Bye, profe. Les va Gracias. muy bien a ustedes.